Les doy la bienvenida a la clase y voy a pedir a Dios su bendición sobre nuestra clase en esta mañana. Padre Santo, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y por ella, Señor, tenemos el testimonio de quién eres tú y qué es lo que has hecho. Y tu Espíritu Santo ha descendido no solo para iluminar a aquellos, inspirar a aquellos que le escribieron, sino también está aquí en nosotros para abrir nuestra mente y nuestro corazón para entender tu mensaje. Y por eso te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien en esta mañana nos enseñe la palabra. Te lo pedimos con humildad, pero con mucha fe, esperando que tú hables por medio de tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. En la pantalla van a ver en la próxima vista la división de estos 6 capítulos del libro de Gálatas. Los primeros 2 capítulos es la historia, es decir, los sucesos que dieron lugar a esta carta que Pablo escribe a los Gálatas. Capítulos 3 y 4 hablan de la profunda doctrina de la gracia. Y la aplicación de esto la encontramos en los últimos 2 capítulos, 5 y 6. Ese es el estilo de Pablo cuando escribe sus cartas. Los primeros capítulos tienen que ver con los conceptos, generalmente teológicos. Los últimos capítulos tienen que ver con la aplicación de estos conceptos. Lo encontramos en casi todas las cartas del apóstol Pablo. Esta no es una excepción, estamos en el medio de ella. Hoy nos toca el capítulo 4 de este libro que habla precisamente del Evangelio y su comparación con la ley. Con eso en mente, entonces, pasamos al capítulo 4, verso 1, la lectura que dice: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo. Y acá la cámara 1 del enfoque se va al uso y costumbres de la época. Los judíos, los griegos, los romanos celebraban la mayoría de edad en diferentes ocasiones o diferentes modos. La idea aquí es que un niño menor de edad, aunque eventualmente es el heredero, durante el periodo de su infancia, de acuerdo a la ley romana, no contaba con los derechos de ser hijo hasta la mayoría de edad. La mayoría de edad, el padre hacía una fiesta y le daba el toga viriles, es decir, la vestimenta de un hombre hecho y derecho, y de ahí en adelante tenía el derecho a la herencia y era reconocido. Antes de esa edad, en realidad, en cuanto a derechos, era como cualquier esclavo, porque no tenía los derechos de herencia ni la mayoría de edad. Pues mientras el heredero es menor de edad, en nada difiere del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes, y estos son o tutores, que serían albaceas, es decir, generalmente durante ese periodo había personas que les enseñaban, los preparaban, en lugar de ellos ir a la escuela, tenían sus tutores, y estamos hablando obviamente de la gente pudiente. Entonces, durante ese periodo de la infancia estaban bajo guardianes o tutores hasta la edad señalada del padre, en el cual se les consideraba, se hacía la fiesta y se les consideraba mayores de edad. Los judíos utilizan otra terminología y otra edad necesariamente, y los griegos tenían otra, pero los judíos aún en el día de hoy celebran el bar mitzvah, cuando el niño varón se considera ya un hombrecito. Así también nosotros éramos niños. Mientras éramos niños, estábamos sujetos a la servidumbre de las cosas elementales del mundo. Y ahora está introduciendo el concepto de que
el ser humano antes de la manifestación de la gracia de Dios mediante el descenso del Espíritu Santo, la fundación de la Iglesia y el conocimiento de la gracia de Dios. Antes de eso estábamos en un periodo de tutelaje bajo la ley. Y esa es la comparación que estará haciendo el apóstol. Así también nosotros, mientras éramos niños, es decir, antes del cumplimiento de los tiempos, cuando desciende Cristo y inaugura una nueva era, estábamos bajo las cosas elementales del mundo, la ley de Moisés. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y en este capítulo notamos que Dios envió a su Hijo y posteriormente Dios envió a su Espíritu. Dos manifestaciones de la gracia de Dios, y acá comienza con la plenitud del tiempo, es decir, cuando había un idioma muy preciso que cubría el mundo, el griego, cuando había un imperio que había hecho caminos, que había facilitado el orden mundial, cuando la pena de muerte llegó a la expresión más cruel, la crucifixión. Cuando se cumplieron los tiempos, Dios envió a su Hijo al mundo. Nacido de mujer, es decir, acaba de expresar su nacimiento virginal a través de esta expresión, dándonos a entender de que el Hijo es hombre, pero también nacido bajo la ley, a fin de que nos redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, es decir, los derechos legales. Entonces está diciendo de que en este periodo pre-Cristo el ser humano estaba bajo la ley, pero habiendo descendido Cristo, Dios nos abre una puerta, una relación a través de la gracia de Dios, y lo hace por su obra de redención, nacido de mujer, muriendo, nos compra ex agorazo, es la redención por medio de la compra y del pago y de la libertad, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, al ser hechos hijos, ya no estamos bajo ese periodo de tutelaje en el cual estábamos bajo la ley. Y esa es la idea. Anteriormente se nos hablaba de la muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se acuerdan? Cuando morimos, la ley sigue en efecto, pero si no hemos cumplido las sentencias, las 4 sentencias consecutivas o lo que sea, estamos libres. La ley existe, la condenación existe, pero estamos libres de la ley porque hemos muerto en Cristo Jesús. Entonces, acá cambia la figura de la muerte que nos libra de la ley, y acá nos presenta la otra figura de la emancipación del individuo, cuando en un periodo de niñez está bajo la ley, pero al cumplir la edad y al ser reconocido en su mayoría de edad, ya está libre del tutor. Por lo tanto, nosotros estamos libres de la tiranía de la ley. Si quieres volver, así leemos el verso 5 otra vez. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, en el momento oportuno, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, es decir, los derechos legales. Verso 6 ahora. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Y en estos 3 o 4 versículos tenemos la Trinidad. Tenemos Dios el Padre enviando, el Hijo viniendo y el Espíritu viniendo. La obra completa del Trino Dios de redención, de transformación. Entonces, primero dio a su Hijo.
juntamente ahora dice, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba o Abba, Padre. Abba era una expresión aramea de íntima relación con el Padre. Nosotros diríamos papá en este momento. De manera que podemos llamar a Dios, Dios Todopoderoso, Señor de señores, Rey de reyes, pero también podemos decirle papá. Digamos, combina el respeto y la intimidad con que el Hijo de Dios se puede acercar a su Creador con palabras tan íntimas como esta. Les recuerdo que el Señor Jesús mismo usa esta palabra en Getsemaní, cuando está en esa lucha de si tomar la copa que tenía por delante, Él se refiere a su Padre Celestial como Abba o Abba, Padre. Y en Romanos 8 tenemos un pasaje paralelo, no solamente con la terminología, sino el contenido. Versos 15 al 17 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la confirmación interna del cristiano de su relación, porque el Espíritu Santo da testimonio interno a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, no solo estamos libres de la ley, sino al ser adoptados hijos de Dios somos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de todo lo que tiene el Padre. El Padre nos ha dejado herencia. Y pocas veces creo que pasamos tiempo pensando en lo que hemos de recibir de herencia. Y yo creo que nos robamos el gozo de mirar al futuro con expectación, porque nos esperan cosas maravillosas. El cristiano puede mirar hacia adelante sabiendo de que el futuro es mejor que el pasado, que el futuro es mejor que el presente. No importa cuán feliz haya sido tu niñez, el futuro es mejor que el pasado. El cielo no es un mundo mejorado y corregido, el cielo es diferente. Lo que Dios ha preparado para nosotros es diferente, es maravilloso, y aunque con figuras terrenales Dios nos lo ha manifestado en su palabra, sabemos que hay mucho más que eso. De manera de que sería bueno que con más frecuencia nosotros estemos pensando en la herencia que vamos a recibir. Y que cuando las cosas se ponen oscuro, empecemos a recordar lo que nos dice las palabras, las promesas de la palabra que nos habla de la herencia que hemos de recibir de luz. Cuando hay tormenta en nuestra vida, que sepamos de que más allá de la tormenta esperamos un día eterno de luz eterna. Cuando saldrá el sol de justicia y todas aquellas cargas de la lucha del día de hoy van a pasar. Y cuando tenemos enfermedad o cuando estamos bajo profundo dolor, pensemos que en nuestra herencia, ahora es así, pero que nuestra herencia es una herencia de sanidad, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde Dios enjugará la lágrima de cada uno de nosotros para que entremos con gozo a la presencia de Dios. Creo, hermanos y hermanas, que tenemos que pensar un poquito más en la herencia que tenemos. Y Satanás nos roba el gozo de celebrar por antemano lo que Dios ha prometido con todos los trajines de este mundo y los problemas de este mundo. Y nos ocultan la visión del futuro maravilloso que tenemos. Por eso, cuando Jesús les habla a sus discípulos y están en esa preocupación de cuándo van a ocurrir estas cosas, y Él les habla de todos los desastres que van a ocurrir, les dice, cuando estas cosas empiecen a ocurrir, a acontecer,
alzad vuestros rostros, porque vuestra redención está cerca. Entonces, cuando las cosas se ponen mal, nosotros tenemos que ponernos mejor. Cuando el periódico nos habla de los eventos que están predichos en la palabra de Dios que van a ocurrir, en lugar de tirarnos de los pelos y escondernos, alcemos nuestra cabeza porque falta poco, hermanos. Nuestra redención está cerca. Entonces, parte de lo que aprendemos el día de hoy es que hemos sido adoptados, hemos sido librados de la tiranía, de la carga de la ley. Está hablando de la carga de la ley mosaica. Jesús le dice a los fariseos, ¿por qué queréis poner una carga sobre los gentiles que ninguno de vosotros has podido llevar? Y está hablando de esa carga de tener que cumplir con la ley. De paso, les digo de que si, por ejemplo, en la ley de Moisés se hablaba claramente del diezmo, ¿verdad? Aunque el diezmo precede a la ley porque Abraham dio los diezmos, ¿sí? Pero hay gente que vive bajo la tiranía del diezmo y les causa mucha tensión y angustia por el mundo en que vivimos. Yo les quiero decir de que usted puede librarse de todo eso. Y si quieren la mejor recomendación, en lugar del 10%, den el 11%. Y empiezan a librarse de la ley, porque si no se convierte en una carga que es muy difícil de llevar. Y es entrar y disfrutar de la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos. No por guardar la ley, ni por dar el diezmo, ni por asistir a la iglesia, ni por leer la Biblia, sino por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo del cielo. Y esas son las cosas que tenemos que hacer. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Seguimos entonces. Verso 8. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pablo le está hablando ahora a los gentiles. Él había estado en el medio ambiente gentil y en ese medio ambiente, por ejemplo, nos recuerda lo que estudiamos en Hechos capítulo 14, cuando en una de esas manifestaciones de milagros, prodigios y señales, en Listra, dice entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter o Hermes y a Pablo Mercurio o Zeus, porque este era el vocero. Ellos habían vivido en la confusión del panteísmo, de no conocer a Dios de una manera íntima. Y acá Pablo utiliza la palabra, pero ahora que conocéis, y utiliza nontes, que viene de otra palabra griega, ginosko, pero es el conocimiento íntimo. Por ejemplo, cuando en la Escritura dice de que María no había conocido a José, utiliza esta palabra, ginosko. Es el conocimiento íntimo. El mundo sabe acerca de Dios. Lo que Dios ha hecho da testimonio de su existencia, dice Romanos capítulo 1. Pero no todo el mundo conoce a Dios. Nosotros sabemos acerca del expresidente Obama, sabemos acerca del presidente Trump, lo podemos identificar en fotografías, pero no lo conocemos, por lo menos yo no los conozco. Acá habla de otra relación, no de saber de información de que existe y cómo es y qué es lo que hace, sino de una relación interna de conocimiento. Y dice,
pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. Yo creo que es importante descubrir y recordarnos de que conocemos a Dios. Pero más importante de que yo conozco a Dios es que Dios me conoce a mí. Dios me reconoce a mí. Dios me identifica a mí. Y no podemos leer el Salmo 139 sin ser movidos no solo a la omnisciencia de Dios, sino al cariño que Dios tiene con nosotros desde antes que naciéramos en este mundo, cuando nuestro ser estaba siendo formado. Volvemos otra vez entonces en la próxima al verso 8, porque en aquel tiempo si quieres la próxima, por favor. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Pablo les está diciendo, yo soy judío, yo aventajé a los de mi tiempo en el celo por la ley, yo he salido de todo eso. ¿Cómo es que ustedes ahora, que nunca estuvieron en eso, quieren ir otra vez a la ley y a la tiranía de la ley? Y no entiende cómo él finalmente descubre la gracia de Dios y es librado de la tiranía de la ley, y que estos, que son sus hijos espirituales, ahora están siendo llevados por una corriente que los lleva otra vez a la tiranía de la ley. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales? Esto era cuando éramos niños, antes de alcanzar la mayoría de edad, pero ahora somos mayores de edad, somos hijos, somos herederos. Y entonces les dice, observáis los días, es decir, el sabá, el día de reposo. Es lo que los judaizantes querían que los cristianos gentiles que se convirtieran siguieran. Los meses, es decir, el calendario lunar, ellos estaban bajo otro calendario, el calendario lunar, 28 días o 29 días y medio más o menos. Por eso no coinciden muchas veces las celebraciones judías con las cristianas, porque ellos llevan el calendario lunar todavía. Nosotros estamos bajo el calendario gregoriano, que difiere en algunos aspectos el conteo. Ellos estaban bajo ese sistema de los meses, las estaciones, es decir, volver otra vez a celebrar la fiesta de los tabernáculos, volver otra vez a celebrar el Pentecostés, porque eran las fiestas judías que los judíos querían, y los años, es decir, el año de jubileo y todo el proceso de la ley antigua que exigía estas celebraciones de temporada o anuales. Y los judaizantes estaban tratando de que los cristianos nuevos volvieran otra vez a lo mismo. Colosenses capítulo 2, verso 8, y luego el 16 y 17 aluden al mismo concepto. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos, a las cosas esenciales, a las cosas que eran importantes en nuestra minoría de edad, los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Versos 16 y 17 dicen, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hemos entrado, hermanos, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a una nueva y viva relación con nuestro Dios.
Y eso no significa que el Antiguo Testamento no es la palabra de Dios, es la palabra de Dios para el pueblo de Dios, pero llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios se revela. Dios, hablando de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en otros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. De manera que hay una revelación gradual y progresiva de Dios hacia el ser humano. Y de esa manera nosotros tenemos entrada y tenemos acceso en esa gracia a la cual hemos llegado, que nos dice también Romanos capítulo 5. Seguimos. Temo, con tristeza, Pablo dice, por vosotros, que quizás en vano he trabajado por vosotros. Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Yo he dejado al judaísmo y me he hecho a los gentiles, y esa era su filosofía. Él dejó sus tradiciones para ganar a los demás, y ahora ellos, repito una vez más, estaban volviendo otra vez atrás a las tradiciones de los hombres. Temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. Con tanta dedicación hace esos viajes, expone su vida, se gana su propio sustento, como lo menciona en otros libros, y ahora ven que todo eso se está desvaneciendo porque están volviendo a la ley. Pablo, por ser judío, había estado bajo la carga de la ley mosaica y había salido de ella. Y ellos, que por ser gentiles no habían estado, ahora estaban volviendo o entrando a ella. Y eso le causa dolor. Verso 13. Ningún agravio me habéis hecho, continúa el 12, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, el sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy que en favor de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me lo hubieras dado. Por esta mención, algunos piensan que cuando Pablo dice que él tenía una aflicción, un aguijón en la carne, que posiblemente haya sido la aflicción de los ojos. No podemos afirmarlo, pero es posible que en esta ocasión, en esa primer visita, él haya estado padeciendo de una enfermedad de los ojos o de otra enfermedad. Pero fue bien recibido. Y estas son las cosas difíciles a veces de entender. Porque tanto Pablo como Pedro como Juan habían hecho milagros de sanidades a granel. Y sin embargo, Pablo se encuentra con una dificultad, con una enfermedad y tiene que soportarla. Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder en tu flaqueza se perfecciona. Y estas son las cosas que a veces son difíciles de entender, cómo es que una persona que sanaba a otras en el momento de aflicción, Dios le dice, aguanta, mi gracia es suficiente, no necesito sanarte para demostrarte que tú eres mi hijo y que eres parte de mi familia. Ningún agravio me habéis hecho, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, esta enfermedad, quizás porque ellos a lo mejor no entendían como que sanaba a otros no se podía sanar a sí mismo, no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Y aquí se ha manifestado el amor de los cristianos cuando reciben a Pablo y lo reciben con afecto y con cariño.
Ha pasado el tiempo, han recibido la influencia de otros vientos de doctrina que los están llevando otra vez a la ley. Y el verso 15 dice, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy que en ese momento se hubiesen sacado los ojos para dármelo, y cómo es que ahora están olvidando las raíces de la libertad que he sembrado entre ustedes. Verso 16, me he vuelto por tanto vuestro enemigo, por deciros la verdad. Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Ellos tenían el celo de guardar la ley. Es bueno el celo si se usa bien. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando estoy presente con vosotros. Es decir, Dios también quiere que seamos gente con una profunda convicción y compasión para con Dios y con compasión para el prójimo. Y a veces cuando pienso en la pasión, me acuerdo de cuando éramos niños y encendíamos petardos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que a veces uno encendía el petardo, corría, se tapaba los oídos y el petardo hacía ¡piu! La mecha no se había unido o no había pólvora y todo lo que parecía que iba a ser una explosión de potencia y de pasión era nada. Y a veces creo que nuestra pasión es así. Decimos mucho en el momento que estamos muy emocionados, pero a la hora de la hora nos cuesta ir adelante. Pienso también en ese enamorado que le escribe a ella y le dice, por ti subiría al monte más alto, por ti descendería al valle más profundo, cruzaría el mar de un extremo al otro, pero hoy no te voy a visitar porque llueve y no quiero que se me ensucie el auto. ¿Me entienden? A veces nuestras palabras son muy emotivas, pero a la hora de la hora, cuando hay que hacer las cosas, nos quedamos muy cortos. Y ese es el celo que necesitamos, no el celo de que a ver quién viene a mi clase o quién no viene a mi clase y va a la clase de otro pastor. Ese no es el celo. O quién me roba mi lugar en el servicio. Ese no es el celo que debemos tener. Tenemos que tener un celo más amplio que tenga que ver con el reino de Dios, no con lo mío y todo lo que yo hago y lo que me ven a mí, lo que me dicen a mí, lo que me reconocen, todo lo que tiene que ver conmigo, sino con el reino de Dios. Y ojalá que Dios ponga ese celo, ese fuego de Dios en nuestras vidas, que consume. Así fue el testimonio de Juan el Bautista. Él es una vara que es consumida, un fuego que es consumida. Y se consume, porque servir a Dios cuesta, gasta, resulta en desgaste físico, pero alumbra, pero da luz. Y en el proceso Dios se lleva la gloria. Es bueno mostrar celo con buena intención. Y no solo, dice Pablo, cuando estoy presente con vosotros. Hijos míos, fíjense el verso 19. Este es uno de los párrafos que al acercarse la fecha de Navidad siempre me viene a la mente. Fíjense lo que dice Pablo. Sufro, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro, ¿qué? Dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. Esa palabra griega, de esa palabra griega viene la palabra metamorfosis, ese cambio de forma, es eso que se forma. Y lo que Pablo está diciendo,
tengo mucho dolor como los dolores de parto hasta que ¿qué? Cristo nazca, sea formado en vosotros. El Evangelio nos habla de un nuevo nacimiento, ¿verdad? En el cual nosotros nacemos de nuevo. Pero pareciera que hay un espejo, que cuando yo me entrego a Cristo y nazco otra vez, Cristo nace en mí. Todo el proceso de la vida cristiana tiene que ver con la formación de Cristo en nosotros, para que Cristo sea formado en vosotros. Muchas veces recuerdo el testimonio de una procesión donde van llevando la imagen de Cristo y tropieza y se cae el que la lleva y el Cristo, la imagen de Cristo se quiebra y se queda sin manos y sin pies y solamente queda el torso. Y la gente conmovida va al sacerdote y el sacerdote le dice, miren, no se hagan problema porque las manos de Cristo son ustedes, los pies de Cristo son ustedes. Y esa es la idea de que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿O cuándo estuviste en la cárcel? Y Jesús les dice, Mateo 25, cuando lo hiciste, verso 40, cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, la idea es de que Cristo sea formado, ¿dónde? En nosotros. De manera de que con el correr del tiempo yo me parezca más ¿a quién? A Cristo. ¿En qué? ¿En que me voy a dejar el pelo largo? No. No está hablando de la apariencia, sino que nuestro ser interior. El plan de Dios para mi vida es que yo me parezca a su Hijo cada vez más. Porque ejemplo os he dado, ¿para qué? Para que sigáis, dice Pedro, porque ejemplo os ha dado para que sigáis sus pisados, el cual, cuando le cortaban así en el freeway y se le ponían delante, no maldecía. Cuando le violaban sus derechos, como le violaron sus derechos, no respondía. ¿Entienden? Y esa es parte de la transformación de nuestro ser. Nuestro ser, nuestra persona, nuestra personalidad es el producto, como lo he dicho tantas veces, de muchas experiencias y de muchos contactos. Parte genética, parte es lo que escuchamos de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, que van formando quienes somos. Como una cebolla que tiene muchas capas. Y para que eso cambie, es toda la vida. El destino eterno cambia de un momento a otro. Cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Cristo nace en mí. Pero el crecimiento de su persona, en mi persona y en mi personalidad, es el plan de Dios de toda la vida, de todo el resto de nuestra vida. Por eso es importante que nosotros consideremos que en ese proceso es un proceso doloroso, porque a través de muchas tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia un carácter aprobado y el carácter aprobado no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esos son los fracasos, las enfermedades, las pruebas que estamos pasando que tienen un fin y el fin es que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. De manera de que nosotros cada día nos parezcamos en la manera en que reaccionamos, en la manera en que
convivimos, en la manera en que comunicamos, cada día nos parezcamos un poquito más a Cristo. Verso 20, quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no conocen ustedes qué es lo que pasa bajo el sistema legalista? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Y ahora va a ir al Antiguo Testamento, si quieres pasar a la próxima, y ahí ven a la derecha la imagen de la mamá de Agar e Ismael. Saliendo, porque Sara, Dios había hecho una promesa a Abraham y no se estaba cumpliendo en cuanto a su descendencia, y entonces Sara le ayuda a Dios y le presenta a Agar para que Dios haga lo que iba a hacer, pero por medios humanos. Y en ese proceso nace Ismael. Y luego Dios tiene misericordia y Dios se revela y nace Isaac por medio de Sara. Entonces dice, si quieres volver atrás otra vez, verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, tuvo más de 2 hijos, pero en cuanto a esta ilustración, lo importante son estos 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre, uno de Agar bajo la ley y otro de Sara bajo la promesa. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Y entonces nos va a llevar a otro ejemplo basado en la historia de Israel de vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia de Dios. Y ahora sí pasamos a la próxima y a la próxima. Esto contiene, estas 2 personas contienen una alegoría, una ilustración, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar, este es el hijo de la sierva. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos, están todavía bajo la ley, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre y tendríamos que ir a Apocalipsis para ver la imagen de la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, del trono de Dios. Verso 27. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, Sara, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. El nuevo nacimiento, como el nacimiento de Isaac, es sobrenatural. En la carne obedecemos la ley, pero habiendo descendido el Espíritu, entramos en la promesa, somos hijos de Abraham por la promesa del Espíritu. ¿Seguimos? Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. El legalismo persigue al cristiano. Y Dios nos libre de ser una iglesia legalista, porque está controlando la conducta de sus miembros. Pero el nuevo nacimiento es del Espíritu, no es de la ley ni de la carne, es del Espíritu y engendra la libertad gloriosa de los hijos de Dios, Romanos capítulo 8. Pero ¿qué dice la Escritura? Verso 30, echa fuera la sierva
y a su hijo, y esa es la imagen que veíamos anteriormente, echa a la sierva y a su hijo. ¿Por qué? Porque el hijo empezó a molestar a Isaac, el hijo de la promesa. El hijo de la carne siempre molesta al hijo de la promesa. Y hay que echarlo, hay que reconocerse muerto a la carne para vivir en el espíritu. Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. ¿Por qué? Porque si es por gracia, ya no es por obra. Y si es por obras, ya no es por gracia. No podemos mezclar las obras de la ley con la libertad del Espíritu. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Y creo que hoy tenemos que descubrir o redescubrir el privilegio que tenemos como hijos de Dios de vivir bajo la gracia de Dios y no vivir bajo la esclavitud de la ley, bajo el rigor de la ley, bajo la crítica de la ley, bajo la inseguridad que produce la ley, bajo el temor que producen las iglesias legalistas, y disfrutar de la verdadera vida nueva en Cristo Jesús por medio del Espíritu. Una vida que debe engendrar gozo en nuestros corazones, porque gozo da servir a Cristo en mi vida diaria aquí. No el que tengo que, la obligación de, sino el gozo de vivir una vida que agrade a Dios. Creo que con esto terminamos el capítulo 4